Declaración pública coordinadora No Más AFP. Ante la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de las AFP, en la Cámara de Diputados el día de ayer, en un momento histórico, se ha aprobado en primer trámite el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP. Este proyecto posibilita a la gente a contar con recursos para enfrentar la crisis sanitaria y social que vive el país y que el gobierno, con sus políticas erróneas y con su sesgo ideológico neoliberal, ha profundizado, generando desempleo, hambre, miseria y muerte. El gobierno y el oficialismo han sido derrotadas por la presión de la gente. El modelo neoliberal empieza a resquebrajarse. El pueblo está feliz, celebra, pero de manera cauta. Se debe seguir presionando ahora en el Senado para que se cumpla la voluntad popular y el proyecto siga su curso hacia su total aprobación. Continuar con la movilización es determinante para sacar adelante este proyecto y terminar con las AFP. El gran empresariado y el gobierno, pese al tremendo despliegue y la presión indebida que ejercieron hacia el Parlamento, no lograron cambiar la voluntad popular acogida por la oposición y un número fundamental de diputados oficialistas. Los grandes empresarios y el gobierno usaron todo su poder, y lo seguirán usando, para intentar revertir la próxima votación en el Senado. Medios de comunicación, campañas de terror, presiones de todo tipo. El inserto del domingo pasado: aún es tiempo de rectificar el rumbo, entre comillas, firmado por los dirigentes de los gremios empresariales atacando el proyecto, refleja cómo los poderosos harán todo para defender su principal bastión, su fuente de recursos cautivos, el sistema de ahorro forzoso con el que amasan las multimillonarias fortunas. Van a seguir con su máxima que las AFP no se tocan, el modelo no se toca. Pero Chile cambió a partir del 18 de octubre y hoy el pueblo lo ratifica y exige transformaciones profundas. El 86% quería que se aprobara el proyecto. Anoche la gente hizo sentir su demanda a través de protestas en los territorios y el potente sonido de las cacerolas en todo el país. Con todo lo sucedido hoy en la Cámara de Diputados, ha quedado en evidencia que el fin de las AFP es cuestión de tiempo. Como lo hemos denunciado desde hace años, el modelo de capitalización individual ha fracasado absolutamente. Las bajas pensiones presentes y futuras hacen insostenible el actual sistema, por lo que es imperioso terminar con las AFP, impulsando con fuerza otro proyecto de reforma en trámite en el Senado, que permite la derogación del decreto de ley 3500 que las impuso a fuerza en plena dictadura. Llamamos a seguir alertas y activos en toda la forma de presión que hoy con más fuerza se necesitan. Tenemos la razón, que la historia está de nuestra parte y que más temprano que tarde terminaremos con las AFP. Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. Hola amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Mi nombre es Miriam Campuzano, soy dirigente sindical de Holding Walmart y vocera del Frente Sindical de la Coordinadora No Más AFP. Estamos en la 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile y en su señal online y por streaming @canal.social. Hoy nos acompaña nuestra compañera, productora, amiga Ana Muga. Haremos el programa del día sin la participación de nuestro querido y gran luchador Luis Mesina, el anfitrión de este programa y de este espacio de debate social. Lamentamos informar que el compañero está en ausencia por el triste fallecimiento de su padre que ocurrió este miércoles. Desde acá le mandamos mucha fuerza, un abrazo fraternal, nuestro cariño y nuestro reconocimiento en este tan duro y difícil momento. Anita, bienvenida al espacio. Muchas gracias, Miriam. Hola, ¿cómo estás? Sí, estamos muy apenados por la triste noticia del fallecimiento del padre de Luis Mesina. Desde acá, como tú decías, le mandamos un tremendo abrazo y la fuerza a nuestro amigo y compañero y a su familia en este duro momento. Pero
como tenemos que seguir el programa, tenemos harto material que conversar, harta información. Digamos, esta semana ha sido muy agitada por el tema de las votaciones que siguen, digamos, la gente está siguiendo atenta, digamos, cómo van las votaciones del retiro del 10%. Tú leías la carta, la declaración de la coordinadora, y se empezó este programa por lo relevante de esta noticia, que se empezó con esta lectura, digamos, de lo que viene, para que estemos ahí atentos a lo que va pasando. Así es, Ana. Quisimos, potenciando a nuestro vocero de la coordinadora No Más FP, empezar con la declaración pública de la coordinadora, porque es el tema de la semana y porque nos toca a todas y todos los trabajadores. Es legítimo que mientras 39 años te vienen diciendo que el ahorro obligatorio es forzoso, ese ahorro cautivo te pertenece, y que cuando ante las ineficientes políticas públicas de este gobierno no queda más que tomar mano de ese ahorro que desde ya es incapaz de pagar pensiones dignas a los abuelas y a los abuelos en Chile. Monten en cólera el grupo empresarial, el grupo de gobierno, y el lobby feroz se implemente y se asiente en el Parlamento. Creo que el clamor popular lo dejó claro, se movilizaron en muchas comunas. De Erika Magallanes, el caceroleo no paró, porque creemos los y las trabajadores que es justo que nosotros queramos disponer de este ahorro. ¿Qué te merece, Sí, Anita? ¿Qué piensas? ¿sí? Que se notó la presión, la gente se notó o sea, el hecho de que parlamentarios que antes votaban, le hacían, digamos, el coro, parlamentarios que se decían de oposición, votaban todo lo que decía el gobierno, que era casi una cosa media contradictoria, y daba pie, digamos, a esta desconfianza que se ha instalado hacia el mundo de la política parlamentaria. Se está revirtiendo, pero yo creo que es principalmente porque la gente estaba atenta y escuchó, los presionó, sabe qué están haciendo, quién votó, quién rechazó. Este personaje, digamos, cada vez más nefasto, el Pepe Out, ¿ya? Que ha hecho, o sea, que es el único de la oposición que se cuadra con la postura de la derecha. Eso ha sido impresionante, pero también hemos vuelto a ver cómo están los intereses de por medio, cómo están acá, están con esta medida, este 10% mínimo, que es una pequeña cantidad de recursos, se está tocando los intereses de un sector que ha sido intocado durante 39 años. Durante todo este periodo, digamos, ha sido totalmente, ha estado inmune, digamos, a cualquier presión. Y ahora se le está tocando, le estamos tocando la oreja, que eso es un gran avance y un gran paso en este momento. Pero ha sido curioso que volvieron también las amenazas de muerte, volvieron las ofertas de cargo acusaciones de que hay ofertas de cargos públicos para que no votaran a favor del proyecto. ¿Ya? El diputado Diego Chalper, digamos, fue acusado de haber hecho este tipo de cosas. ¿Ya? Se está viendo de todo en este periodo, y hay que estar ahí muy atentos. Así es, Anita. Yo creo que fue emocionante la votación del miércoles, porque Chile, ese pueblo, esa palabra que desdeñan desde un sector de gobernantes, les dijo a todos ellos y a los empresarios, que como tú bien clarificas, el lobby feroz estuvo pero instalado en el Parlamento. Chile le dijo que tenía 39 años con una pandemia feroz impuesta a fuerza y balas, que es el sistema de pensiones, y que hoy hace que muchos de nuestros abuelos y abuelas opten por el suicidio como la única solución para parar su miseria. Las AFP son el núcleo de la tremenda desigualdad y la precariedad de Chile. Son los precursores de la segregación de nuestro pueblo. Y
para nosotros como trabajadores, un saludo, me voy a tomar un espacio para saludar a mis compañeros de Buenaventura, el líder Buenaventura en Vitacura. Estábamos emocionados hasta las lágrimas porque sentimos que esta lucha es nuestra. Sobre todo las mujeres, ese 70% de mujeres que somos las más discriminadas en un sistema egoísta. La votación nos dejó clara que el pueblo necesita involucrarse y decidir, y que necesita gobernantes que estén prestos a escuchar a su gente y no a sus intereses o a los empresarios. Creo que esta vez al gobierno le fue mal al sector, como tú decías, pero esperemos Diego que Schalper siga. es vergonzoso. Ojalá que siga, yo tengo mucha fe de que él despertó. Claro. Chile a partir de octubre no es el mismo y los políticos no quieren entender desde un desdén, desde un desprecio, quieren ser ellos como el gerente de la empresa el que decide. Claro. Alguien lo decía en alguna alocución que el presidente se portaba como un empresario frente a la negociación del sindicato. Estaba dando como por migajas y creo que lo describe muy bien. Así que esperamos seguir en la lucha, esperamos seguir avanzando con el tema y los auditores creo que deben concordar la mayoría con nosotros. Sí, a mí me gustaba bueno, tú contabas, digamos, que después de la votación me gustó esa visión, esa imagen, digamos, de tus compañeros de trabajo con audífonos escuchando los alegatos en la sala, en la Cámara, en el Congreso. Eso muestra, digamos, cómo la gente se está interesando y que esta es una forma de hacer política, de estar presionando, interesado, analizando cuáles son las posibilidades, y eso hay que seguir impulsando. No sé, parece que estamos con... Quiero decir que hay como cosas novedosas que pasaron entre telones en estos debates, como lo que ocurrió con Andrés Celis, quien detalló en otro medio radial la acusación a su compañero Diego Schalper de ofrecer beneficios y puestos del gobierno a los parlamentarios de su partido. Él dijo, no es fácil llegar a estas instancias, pero uno se cansa. Indicando que su parte de RN habla con grupos empresariales, con autoridades a la vez y con algunos diputados cuando hay votaciones importantes y trata de persuadir. Celis votó a favor de este retiro, en particular el miércoles. Claro. Ahí se está separando la grasa, como el agua el aceite del agua, una cosa de cómo se van viendo los que están a favor de la gente y los que no. Pero esto tampoco es como sencillo, esto es debido a la presión social de sus votantes, de su sector, de su comuna, de su distrito, que la gente se empoderó esta vez de que esta lucha es de ellos. Y en vista, vuelvo y reitero, yo creo que todos los trabajadores tenemos plena convicción de que nosotros no deberíamos cargar con el costo sanitario, con el costo político, social del momento, pero no nos dejaron otra alternativa. Las soluciones faranduleras de último momento del gobierno no dejó satisfecho a esa gran masa que denominan la clase media. Así es, Miriam. Creo que tenemos que irnos a un corte musical en estos momentos. Ya vamos con un tema, con un grupo que se llama Manual de Carroña. Tú lo ubicas, ellos han participado con nosotros en las marchas contra las AFP. El amigo Leo, ya para saludarlo, él tiene una canción ad hoc que se llama No más AFP con Manual de Carroña. Amigos, amigas de esta tremenda radio, la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, estamos en la 102.5 del dial FM y en su señal online por streaming a través del fanpage @canal.social. Hoy tenemos un invitado de lujo, el diputado Jaime Mulet Martínez, presidente de la Federación Regionalista Verde y Social, quien además presentó el proyecto de ley de retiro del 10%. Él es abogado y político de larga trayectoria, diputado por el 4º Distrito Región de Atacama,
También fue diputado por 3 periodos consecutivos entre 1998 al 2010 por el distrito número 6 de la misma región. Bienvenido, diputado Jaime. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su entorno? ¿Cómo está su familia? ¿La salud? Bien, estamos bien, gracias a Dios, contentos a propósito de lo que pasó el día de ayer. Creo que es un avance muy importante y estamos, diría yo, bien. La familia bien también, a propósito del coronavirus y todo lo que está pasando en el país. Nosotros estamos bien, pero hay muchos que no están bien y eso obviamente uno lo hace también, limitar sus sentimientos, ¿cierto? Con una amenaza también, media desagradable, pero yo le diría que en general estamos bien. Sí, un gusto saludarlo, diputado. ¿Cómo está? Este miércoles, digamos, fue una fecha histórica, una segunda fecha histórica. Estamos yendo paso a paso, digamos, avanzando en este camino. ¿Cómo vivió usted todas estas votaciones, digamos, este miércoles? Mira, fue muy intenso, la verdad, Ana, fue muy intenso porque, bueno, veníamos de la votación, ya habíamos ganado la primera batalla, les digo yo, la semana pasada, nos sorprendimos mucho, pensábamos que íbamos a tener solo 92, 91 votos y terminamos en 95, y ahora, con toda la presión que ejerció el gobierno, el poder económico, sobre los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional que tenían la posibilidad de votar a favor, entonces estábamos muy preocupados. Yo te diría que hasta la 1:30, yo pensé que no llegábamos, que estábamos 1 o 2 votos abajo. Hasta que cerca de las 2 de la tarde me reuní con varios diputados de Renovación Nacional que apoyaban el proyecto y que se mantenían. Y me dijeron, quédate tranquilo, si somos 8 y 9 de RN y hay 3 o 4 de la UDI, así que están los votos para el artículo primero, que era el principal, el derecho a retiro. Pero fue muy tenso, te diré, muy tenso por el ambiente, muy tenso por las amenazas que recibimos. Y creo yo que se metió de tal manera el poder económico en esta decisión política, de una manera muy brutal, la verdad, que no había visto en años, así tan abiertamente. Por un lado fue bueno, creo que terminaron ayudándonos en esa acción desembosada de las 14 organizaciones empresariales de Chile que incluso pusieron una inserción en el diario Mercurio. Pagada. Creo que eso al final terminó pagada, obviamente. Claro. Y bueno, y llamando a ellos por todos lados, tratándonos muy mal a nosotros, de demagogos, de caníbales tradicionales, de populistas. Creo que al final el pueblo a través de las redes sociales movió esto y yo creo que es un triunfo del pueblo. Claro, la presión una fue batalla, muy falta. Así es. Claro, la noche anterior, el caceroleo potente, la verdad es que me puse muy feliz con eso, porque creo que el mérito del proyecto es que logró sintonizar con la ciudadanía en un momento, y creo que la presión del poder empresarial y la estupidez, perdóneme la palabra, del gobierno, la miopía del gobierno, ayudó mucho, digamos, y esos votos que teníamos dudas, se sumaron al final 2 votos, se bajaron 2, se sumaron 2 y sacamos los 95 votos. Y pasamos a la otra batalla, la que viene ahora en el Senado. Hubo una especie de enroque ahí, ¿no? De los votos de la derecha, bajaron uno, se subieron otro, y finalmente... 2 nomás, hubo 2 que bajaron. Claro. Pero fíjate que yo resalto mucho eso porque fueron muy presionados, y hay testimonios muy bonitos, como el de Erika Olivera, y ella siendo de derecha, porque dice yo soy de derecha, y no quiere incluso ni que le reconozcamos, digamos, ¿eh? Pero ella entiende muy bien la situación y conecta muy bien con la realidad por su propia historia que ella misma ha contado. Y eso lo hace interesante y valioso, ¿ah? Cómo enfrentó ese poder, esa fuerza con la que le hicieron cambiar el voto. Y pues, está la historia que cuenta también Celis, que bueno, es más tipo House of Cards, digamos, más rara, escuchas de una oficina a otra. Tiene sus cosas raras, pero también, por último, los diputados que fueron presionados respondieron, y creo que eso también le da más valor, fíjate, al conjunto de la situación. Se devela muy bien esta lógica, la presión empresarial, la presión directa a los diputados, el autoritarismo interno de los partidos. Bien brutal esto, bien crudo, pero se avanzó y se logró. Yo creo que ha sido muy relevante lo que ha pasado. Sí. Diputado,
Ayer lo que vimos los trabajadores, yo me enorgullezco de ser representante de un sector súper precarizado, que es el sector comercio y retail, de los grandes supermercados, las grandes cadenas que tienen estos holding acá en Chile. Para nosotros como trabajadores, ayer se confrontaba la ideología del capitalismo extremo, del poder del empresario, de cómo el empresariado estaba metido en los cargos públicos políticos, versus la vivencia clara de todos los trabajadores pobladores de un sistema fracasado por 39 años y que ha catapultado a la extrema pobreza a la mayoría de chilenos y chilenas. ¿Cuál es su análisis respecto de esta votación que ya se denomina histórica para Chile? Yo comparto eso, comparto de que es histórica. Y yo creo que es el principio del fin, al menos, del sistema AFP, por el que han luchado tantas personas, no más AFP, por ejemplo. Bueno, Luis Mesina, que iba a estar con nosotros hoy día, no pudo, ¿cierto?, por el fallecimiento de su padre. Y el trabajo que ha hecho No Más AFP durante muchos años fue sensibilizando. El compromiso mismo nuestro de muchos años, pero igual en la campaña, yo estaba fuera del Parlamento muchos años. Y recuerdo que en el 2017 se hizo una campaña fuerte a sacar firmas de No Más AFP en la feria. Y ahí un día paseando por Diego Almagro, haciendo campaña, la verdad, estaban los de No Más AFP y me dicen, ¿y usted se compromete como diputado? Por supuesto, le digo, pero firme que cuando si yo no tengo problemas, claro. Yo estoy convencido. Pero creo que eso también demuestra ese trabajo previo. Mira, lo de ayer fue bien importante, porque precisamente el principio del fin, yo creo que no nos vamos a equivocar en eso, de este modelo previsional, pero también empezamos a tocar uno de los pilares del modelo económico que está en la Constitución, que está en el corazón de la derecha, digamos, y de la Constitución de 1980. Por eso que ellos sabían muy bien que aprobar el derecho a retiro, perdimos el artículo 2 del Fondo Solidario, pero aprobamos el corazón. Lo más relevante del proyecto era algo por el que se movieron todos en contra. ¿Por qué se movieron las 14 organizaciones empresariales, las más relevantes de Chile? Claro. Con una desembosadamente. Ellos son los que se benefician con los recursos, casi todos ellos reciben plata de la AFP, en bonos, en préstamos, como ha quedado muy claro, y todo el mundo hoy día ya, no todos, pero cada vez más gente lo sabe. Entonces, estamos tocando elementos muy sensibles. Y lo más importante, si tú te fijas cómo se fue uniendo también la oposición que está expresada en el Parlamento, y yo te diría por primera vez conectando con el mundo social, porque esta oposición en el Parlamento, hasta hace un mes atrás, puede que vuelva después lo mismo, parte de ellas estaban celebrando un acuerdo de unidad, entre comillas, nacional, ¿cierto?, con el gobierno, parte de esa oposición. Y en un principio estaban poniendo reparos a nuestro proyecto, diciendo que no, varios senadores, yo lo escuché directamente. Pero el jueves pasado, después de la votación cuando se aprobó en general el miércoles, empezaron a cambiar. ¿Y por qué empezaron a cambiar? Empezaron a sintonizar, diría yo, muchos a regañadientes con el pueblo. Y tuvieron que tomar una decisión. O están con el pueblo o no están con el pueblo. Y hoy día eso es muy evidente y lograron, incluso hicieron una declaración los 24 senadores, el jueves o el viernes pasado. Ahora espero que no haya marcha atrás, espero que no empiecen a negociar y a transar con el gobierno en el Senado. Claro. Espero. Pero está la fuerza de la ciudadanía detrás. Por eso que yo creo que es una jornada histórica. Esto es movilización, hubo movilización en las redes sociales, hubo caceroleo, pero sobre todo en las redes sociales que hoy día obviamente influyen en las decisiones que pueden tomar parlamentarios dudosos, y eso evita también la presión del poder empresarial que fue tan fuerte. Me imagino que también surgió, o sea, generó mucha presión, digamos, el sentirse observados, porque la primera votación, la primera escollo que se vio que ya desde ahí la gente estaba detrás, estaba, digamos, mirando en las redes cómo iba votando, había una tensión, digamos, igual que se volvió a reeditar este miércoles, digamos, de la atención de la gente sobre lo que están diciendo, lo que están votando. Eso me imagino que igual genera presión desde dentro, ¿no? Sin duda genera presión, y yo creo que eso fue fundamental en esta vuelta. A mí me llamó profundamente la atención a través de las redes sociales, las nuestras, porque nosotros partimos, el proyecto lo presentamos el 20 de abril, hace más de 2 meses, casi 2 meses y medio atrás.
y no logramos que lo pusieran en tabla en la Comisión de Constitución. Hasta que hace 12 o 13 días Walker me dice, el presidente de la comisión, que tiene esa facultad, el proyecto, como lo hicimos como reforma constitucional, había pasado la admisibilidad. Primero hicimos un proyecto de ley que lo declararon inadmisible, después por la vía de la reforma logramos pasar. Y bueno, cuando me llama Walker es porque ya la gente, nosotros lo divulgamos, en cuanta radio podíamos, incluso la radio, la Universidad de Chile, entrevistas, en fin, porque obviamente ni el Mercurio, ni la Tercera, ni los canales que dominan los medios, las empresas, en fin, no nos daron, a mí no me dieron ningún espacio, salvo ayer, recién cuando ya estábamos ningún canal, y desfilaban los ministros hablando en contra del proyecto, todo. Entonces, al final, eso fue lo que yo creo que gatilló, y fue sumando, lo aprobamos en la comisión. Walker se porta muy bien, la verdad, en la comisión, debo decirlo, y se suman otros proyectos, y bueno, parten con el nuestro, que debo decir, lo hicimos con Alejandra Sepúlveda, René Linco y Esteban Velázquez. Hay otros proyectos que se suman y se logra esa voluntad mayoritaria, pero con la presión de los medios y de la gente a través de los medios sociales, fundamentalmente redes sociales. Claro, el refundido que le dice, porque esto agarró varios proyectos que se estaban presentando con la misma idea, digamos, ¿no? Así es. Diputado, una pregunta, mire, una de las mayores, el ataque del gobierno y de la derecha empresarial, hablan, digamos, tratan a los que presentaron el proyecto como a los que lo defienden, a los que están votando a favor, como de populistas, ¿ya? Y de buscar el aplauso fácil. Eso es lo que plantea hoy día Bernardo Fontaine, el economista que es bastante afín a las AFP en los medios. ¿Qué le parece a usted, digamos, este ataque, digamos, de este sector? ¿Es populismo esto? No, yo no me siento un hombre populista, nunca. Y la verdad es que todos esos epítetos de populista, demagogo, caníbal previsional, si uno ve de dónde vienen y quiénes están detrás, en el fondo, todos los que se benefician de la AFP, o los que se han beneficiado, o los que no hicieron lo que tenían que hacer, porque de repente se juntaban algunos exministros de la nueva mayoría, de la concertación, hablando en contra del proyecto, eran puros incumbentes porque ocuparon cargos, e incluso hicieron modificaciones muchas veces al sistema AFP, que en vez de favorecer a los trabajadores los terminaron dañando, o incumbentes porque habían sido directores, o eran propietarios, o relacionados con la AFP, o con los grupos económicos y empresas que se benefician con la AFP. Entonces, prácticamente ninguno de esos epítetos salió de algún académico absolutamente independiente, que no tenga que ver con esto, sino que eran casi todos. Yo me preocupé de él, hay que decir las 14 empresas, 14 grupos empresariales, pero el resto, algunos exministros de la concertación, que no hicieron la pega, o que terminaron de directores o de directoras. Entonces, no, yo hablé con economistas, con buenos economistas, nos preocupamos de hacer un buen proyecto de ley. El nuestro fue el primero, y yo me preocupé. Yo, por ejemplo, lo revisamos con Álvaro Gallego, que fue superintendente de AFP, me ayudó mucho Gonzalo Marner, que estaba de acuerdo en una parte importante, en otras partes no, pero lo revisamos para no cometer un acto de populismo puro. Es un acto que puede ser fallido, después uno puede terminar dañando en el largo plazo a la ciudadanía. Claro. Esto la verdad es que no daña, y no tiene por qué dañar las pensiones, tampoco si se hace las cosas bien. Claro, porque también han dicho de que es antidemocrático. ¿Ya? ¿Qué es más democrático que toda esta expresión, digamos, de voluntad ciudadana reflejada, digamos, en el Congreso en estos momentos? Están hablando de fraude constitucional, están hablando... La verdad es que ellos en las reglas de la democracia no creen mucho. De hecho, lo antidemocrático fue cambiar el sistema previsional, que tenía una historia en Chile desde la década del 20 del siglo pasado, y que sigue toda una tradición que parte en Alemania a fines del siglo XIX, con Bismarck, que es el creador y el padre de la seguridad social, donde hay un concepto siempre de universalidad, solidaridad, intergeneracionalidad. ¿Se fija? Y que Chile rompe en el año 81 con este sistema individualista que termina en definitiva por usar los recursos de la previsión para mover el aparato financiero, digamos, y apoyar a las empresas. Eso obviamente va a cambiar, y yo creo que lo más relevante de esto es que estamos haciendo un cambio radical, profundo, pero en parte, digamos, eso es lo más relevante, y creo yo que está toda la gente detrás. Entonces va a ser muy difícil a los senadores, aunque sean los que no les gustaba, algunos del PPD, escuché yo, dicen que no, los típicos,
los que estaban celebrando un acuerdo con el gobierno hace poquito, digamos, cerrando, incluso comprometiendo meses del próximo gobierno en un acuerdo que me pareció de una patudez tremenda. Y yo me alegro que hayan cambiado de opinión. Me alegro de verdad, confío, porque creo que están hoy día volviendo a de donde no deberían haber cambiado. Así es. Diputado, yo creo que, no sé si coincidimos o no, pero estamos de acuerdo, yo creo, en alguna parte de que los empresarios, si bien no están de acuerdo con el retiro del 10% de parte de los trabajadores, no es porque les moleste el hecho, sino porque defienden sus negocios, porque se toca la columna vertebral de la ideología de sus negocios mal habidos que se obtienen con nuestros ahorros obligatorios y forzosos. Usted hablaba de 14 grupos empresariales que montaron en cólera y que sin embargo son los mismos de la colusión de los pollos, la colusión del confort, de las farmacias y paradójicamente los mismos de los casos como Penta y Soquimich vergonzoso por la Chile. Con la votación ayer sobre el 10%, se resquebrajaron las filas del oficialismo con los 13 diputados que votaron a favor del proyecto. ¿Usted qué opinión le merece? ¿Qué efectos políticos podría tener la derrota de ayer para esta coalición de derecha o de gobierno? Mire, Piñera toma una decisión en el transcurso desde la derrota de la semana pasada a la de esta semana, y Piñera, en vez de sentarse y de ponerse en sintonía o en mayor sintonía con la ciudadanía y haber buscado, digamos, un apoyo a este proyecto, opta por refugiarse en el círculo empresarial y en sus ministros más cercanos, ¿cierto? Briones, Blumel, y deja un poco a los dos partidos ejes de su gobierno, de la derecha, RN y la UDI, ahí peleando. O sea, ellos quedan muy divididos porque tenían diputados que estaban a favor y diputados en contra, que fueran pocos. Entonces opta por parapetarse los empresarios en esa parte dura y deja incluso a los partidos digamos, en serios problemas. O sea, eso revela lo que es el gobierno de Piñera y lo revela muy bien. Pues él no defiende a su coalición pensando en un próximo gobierno, en lo que viene, no, él defiende el modelo económico. Bueno, él es un epítome del modelo económico, ¿cierto?, neoliberal chileno. Y creo que eso se refleja muy bien. Ahora, ¿qué es lo que viene adelante? Yo creo que si nosotros logramos mantener, al menos en los aspectos fundamentales de lo que viene, ciertos grados de unidad en el mundo opositor político, pero conectando con la ciudadanía, con el movimiento social, que es muy importante. Acá no se conectó con el movimiento social, el 18 de octubre nos pasó por encima a todos, y me incluyo. Algunos tratamos de sintonizar y no estuvimos de acuerdo a firmar ese entendimiento el 15 de noviembre. Te fijas tú, porque dijimos vamos a acompañar el movimiento social. Encontramos que era necesario hacerlo de esa forma. Otros enfrentaron al movimiento social y firmaron ese acuerdo. Pero si logramos nosotros hacer sintonizar al mundo político progresista con el pueblo de Chile, con el pueblo organizado, con el movimiento social, obviamente la derecha va a quedar en una situación muy complicada en lo que viene y va a quedar también partida. Y puede que haya una fracción de la derecha que se comprometa con un desenvolvimiento democrático. Y se va a debilitar también la derecha en el apruebo y en la convención constituyente. Entonces yo creo que nos abriga la esperanza también de poder llegar a los 2/3, digamos, para hacer unas modificaciones profundas en la próxima constitución. Entonces esto puede tener efectos, si se cuida, si se mantiene, bastante más importante en el mundo progresista y obviamente también en la derecha, que va a quedar resquebrajada y completa. Podría surgir una derecha más política y una derecha comprometida con el poder económico. Sería interesante que eso ocurra, porque hoy día los tres partidos de derecha obviamente tienen esa doble militancia, son derecha económica y derecha política. Evópoli, que se presentó en algún momento como una cosa renovada, es más conservadora que la UDI, la verdad. Claro. Bueno, a mí me ha sorprendido. Y los diputados que se decían que eran como nuevos, veo el conservadurismo, por ejemplo, de Belolio, que se suponía que era un UDI más moderno, liberal, la verdad es que son los defensores del modelo económico generaciones nuevas de una manera brutal. Claro. Entonces puede producirse un quiebre y yo creo que si el mundo político progresista sigue sintonizando con el mundo y se reencuentra con el mundo social, podemos avanzar y obviamente derrotar en los próximos pasos electoralmente a la derecha.
Eso sería, digamos, seguir avanzando y profundizando estas diferencias, porque igual se está viendo, se ha visto un descreme, ¿no? De la derecha más dura y de los que tienen una cercanía un poquito, una quizá una sensibilidad más hacia la gente, que reciben, son más influenciables de la gente. Pero, Por lo menos los diputada, que votaron fue interesante. claro, sí. No, fue interesante escuchar, como usted dice, a Erika Olivera, digamos, en su posición, fue muy, muy bueno. Diputado, esta semana usted ha recibido amenazas de muerte, se han visto varias prácticas, digamos, hablando de la derecha dura, han surgido varias prácticas que no se veían hace mucho tiempo, donde se están agudizando, así como se ven en riesgo algunas, los intereses se están tocando los intereses de un sector muy poderoso, han aparecido este tipo de cosas, amenazas de muerte, denuncias de compra o sea, de entrega de puestos por ahí, han habido cosas medias. ¿Qué opina usted de este surgimiento en estos momentos de estas prácticas? Mire, hay que tener mucho cuidado. La amenaza que me llegó a mí me llegó el viernes pasado, ¿ah? Y es una amenaza a mi correo electrónico bien estructurada, digamos, que conocen un poco mi trayectoria política, por lo que allí se refiere, y una amenaza de muerte, y firman como patria y libertad. Yo en principio, o sea, yo tiendo a no creer en esas cosas, para serle bien honesto. Pero no era una cosa de esas que hay en las redes sociales, que a veces hablan, en fin, hablan de cualquier. No, era una amenaza, claramente, firmando con patria y libertad, hablando de periodos complejos, del 73 y antes, de la dictadura, de Pinochet, en fin, una cosa muy, muy fascistoide, muy de derecha dura, de esa derecha pinochetista, así como que estamos tocando algo sagrado con la reforma previsional. O sea, con contenido político me refiero, no solo epítetos o groserías o deseos de causar daño, con contenido político. Y bueno, hice la denuncia, la PDI, todos me dijeron que la haga pública y decidí hacerla pública también. La derecha se estaba victimizando el día martes en el debate, dije, a poco menos que... Entonces preferí, tomé la decisión también de hacerlo. Creo yo que tenemos que tener cuidado. Yo creo que la fórmula nuestra es la señal que tenemos que darle a la ciudadanía también, y al país también, en general, incluso a los empresarios, es que nosotros vamos a hacer cambios radicales o tenemos que proponer cambios radicales en paz. La radicalidad, pero con paz, digamos, y eso hay que saber estructurarlo. Es difícil, obviamente, porque se defienden, pero yo creo que hay espacio, o sea, yo no pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza de poder hacerlo. Yo creo que acá se extremó tanto el modelo neoliberal y los gobiernos cometieron tantos errores en no frenarlo desde que se recupera la democracia. Uno lo podría haber entendido al principio. Y bueno, y algunos nos empezamos a ir. Yo fui parte de la concertación hasta el año 2008, 2007. Y al final después renuncié, otros partieron antes, empezamos a disolucionar, ¿no? Por eso que asumo también mi cuota en la historia de este proceso. Bueno, después estuve fuera de la política muchos años. Pero yo creo que se puede porque hay espacio, o sea, el país tiene recursos. El margen de las empresas es muy elevado. Los impuestos que pagan son muy bajos. La concentración del ingreso es muy brutal. Si nosotros vamos a niveles de distribución del ingreso razonable, a la media o a la mediana de los países de la OCDE, por ejemplo, al tiro damos un salto significativo. Si llegamos y subimos los impuestos a la mediana, ni siquiera a la media, a la mediana de la OCDE, o sea, podemos subir 3 o 4 puntos la carga tributaria y son 6.000, 7.000 millones de dólares o 9.000 millones de dólares permanentemente para el presupuesto, que es mucho dinero. O sea, este país se puede reequilibrar desde el punto de vista económico y social y ser un país más justo, con un buen sistema previsional, salud, educacional, un estado de bienestar razonable, manteniendo obviamente la iniciativa privada también, pero con un rol más decidido del Estado, con la fiscalización, impidiendo los abusos que están desde el punto de vista de la libre competencia, y un rol fuerte del Estado. ¿Por qué no establecer que toda la salud esté en el sector público? Eso no es ningún pecado, te fijas tú, y ha quedado demostrado incluso en la pandemia que varios elementos han tenido que centralizarse en el Estado a propósito de la pandemia.
hacer las correcciones en educación básica, o sea, sacar el lucro de la educación, sacar el lucro de la salud, sacar el lucro de la previsión. El lucro en todos lados, porque eso es el... Claro, está de la previsión, o sea, la previsión. Fíjese usted, Ana, que las AFP han ganado en sus 40 años una cantidad de miles de millones de dólares, solamente los trabajadores, o sea, algo brutal, la jubilación de los trabajadores en manos, lucrando. Entonces, los excesos estos creo que podemos llegar a algo razonable sin tener que hacer o producir una debacle económica. Claro. Por eso que la gente igual siente que este 10% no es solamente el 10%, es como usted decía al comienzo, el inicio del fin de un sistema que ha sido una carga, un peso, una estafa hacia la gente, hacia los trabajadores y trabajadoras del país. Entonces es como el desprestigio que tiene el sistema también ha generado esta avanzada, digamos, de gente apoyando y exigiendo su 10%. Yo lo veo así también, Ana, es un pequeño triunfo, ¿sabe qué decir? Pues ya déjenme sacar el 10% si es mío, o sea, ya lo decía recién Miriam, y recordaba los casos, ¿cierto?, de los pollos, la colusión de la farmacia. Yo fui querellante contra la farmacia, los traté de meter preso, perdí al final 2-1 en el tribunal oral. El transporte naviero, el transporte interprovincial, lo que se ha pillado. Te fijas, en la Polar y todo el abuso con las tarjetas, la concentración económica, la muerte de miles y miles de pequeños empresarios por canchas asimétricas, digamos, no por incapacidades. Este país mató una clase media y de emprendedores con una cancha muy asimétrica. Entonces, esto es tan poquitito, yo digo, es poco. Pero la gente, denle una pequeña victoria a la gente. Claro. Y es muy poco, yo no me doy por satisfecho, pero bueno, es un paso. Así es, diputado, después de estos ofertones de Piñera, faranduleros, como deuda sobre deuda, otorgamiento de créditos blandos, postergación de dividendos, ampliación del subsidio de arrendo por 3 meses, ampliación del CAE para los estudiantes, cobró más fuerza, más vitalidad el proyecto de ley que busca el 10% porque no se sintió representado, porque las medidas llegaron con 3-4 meses de tardías, y por eso mismo la gente está tan, creo que nunca, lo decía Daniel Stingo en un foro con Messina, nunca el canal del Senado tuvo tantos auditores como ahora, rompió todos los rankings. Pero, ¿cuál es el proceso que se viene para la aprobación final? ¿Qué nos deberíamos esperar o cuál es el camino? Porque no todos tenemos claridad cómo son los procesos dentro de la Cámara. Puede ser muy rápido. Fíjate que puede ser muy rápido. ¿Sí? Si el Senado se pone, si el Senado hace lo que tiene que hacer la mayoría, y aprovecha el envión lo podría aprobar dentro de la próxima semana, sin cometer ninguna irresponsabilidad. El proyecto está revisado, requete revisado y escrutado por la derecha, por la AFP, por todo. Pero ya fíjate, si tú te fijas, incluso una AFP, yo revisaba una carta que emitió Provida, ayer, 15 de julio, 19-24, quería mandar una. Bien interesante. Ellos dicen que el proyecto todavía no está vigente, en fin, que se está discutiendo, pero dicen, en Provida estamos preparados para pagar a los afiliados todo lo que la ley disponga en el más breve plazo. O sea, esta AFP está diciendo que si me obliga la ley a pagar, yo estoy listo para pagar. O sea, no se arranquen de Provida, está diciendo. Nosotros vamos a pagar al tiro. No pueden hacerlo. Si pueden liquidar activos en el extranjero rápidamente sin producir efectos internos en Chile. Esto es una cosa escalonada, no van a ir todos el mismo día. Imagínense lo que dice, estamos listos para pagar. ¿Qué significa eso? Que si sale la ley y la norma que hicimos nosotros dispone que publicada la ley, una persona lo pide y basta, no tiene que llenar ningún papel, nada, ni requisito, ni registro social en lugares, no. Pide, estando activo, ¿cierto? O sea, no habiendo pasado el sector pasivo, desgraciadamente los jubilados no pueden. Son casi 10 millones de cuentas las que hay, pueden pedirlo. Y la AFP tienen 10 días para pagarle una cuota y después entregarle otra cuota en 30 días. Así se estructuró. O sea, esto el Senado lo puede aprobar muy rápido. Ahora, si el presidente lo puede promulgar al tiro, como hizo la otra vez con una ley para que no recurra a la oposición al Tribunal Constitucional, lo puede hacer en el día.
si Alamán y otros no recurren al Tribunal Constitucional. Faltan esas condicionantes, ¿eh? Pero se podría hacer muy rápido si se quisiera. Claro. Ahora, de manera que podría ser muy rápido, pero estamos sujetos a lo que diga el Senado, a lo que diga el Tribunal Constitucional, si es que recurren al Tribunal Constitucional. Así que espero comprendan y se pongan en los zapatos de la inmensa mayoría de los chilenos. Claro. Esperando que también Piñera no lo vete, porque ese también es una posibilidad. Pero entonces, lo complica el veto, como ya viene con un quórum elevado, no revisado, ya porque ya vamos con los 2/3. Entonces, es muy complicado, porque ya tendría que tener casi el 100% la Cámara para forzar al presidente. Entonces, yo creo que el veto está complicado, no lo he revisado en detalle. Pero el Tribunal Constitucional sí que es peligroso, a mi juicio. Pero ya y algunos senadores, incluso de oposición, son muy, medio peligrosos también, que lleguen a algún acuerdo, alguna letra chica, rara ahí en el Senado, digamos. Hay que estar atentos. Ya, la próxima semana, bueno, ahora pasa la comisión de Constitución. Y la próxima semana pasarías nuevamente a ser votada en sala. Podría, Senado, ¿sí? Yo no sé si ya lo han dispuesto, pero lo pueden hacer muy rápido. Claro, eso sería si el Senado se lo propone, lo pueden sacar muy rápido, pueden votarlo la próxima semana. Pero tienen que tener la voluntad. Diputado, ¿qué pasa con el fondo solidario que quedó atrás? ¿Eso se puede reponer? ¿Habría alguna posibilidad de que busquen otra forma de sacar este 10%, de reponer este 10% con otro mecanismo, como algunos de los proyectos que eran tipo préstamo, era con cargo a la gente misma que tenía que devolverlo más adelante? ¿Ese tipo ¿se podrían dar esa situación? O sea, pueden ellos modificar el proyecto entero, pueden mejorarlo y perfeccionarlo, sobre todo si es que reeditan, ¿cierto? Y reponen el fondo colectivo, que es muy importante no solo para este proyecto. El fondo colectivo era meter un elemento de solidaridad en el sistema, un elemento de reparto y solidaridad en el sistema, en este sistema incluso, para partir ya. Podrían hacerlo. Creo que pueden hacerlo. Ahora no sé lo que va a pasar. Pero incluso sin ese artículo segundo, ¿cierto?, transitorio, todos sabemos que un porcentaje mayor al 50% de las pensiones terminan siendo pagadas entera o complementariamente con recursos de todos los chilenos, de manera que no van a sufrir daño previsional en el futuro, porque las termina pagando igual el Estado. Son tan malas las pensiones que no van a verse disminuidas una inmensa mayoría de las pensiones. Y las que efectivamente pueden bajar, bajan en una cantidad insignificante. Y las personas además tendrán el derecho y la libertad de decir si retiran o no retiran. Y creo que también es muy importante respetar esa decisión. Y lo otro interesante que he visto ahora, las normas previsionales son bien complejas, pero se la consulté a Álvaro Gallego, hoy día mismo, ex superintendente. Escuché a Gino Lorenzini, de Felices y Forrado, decir que un porcentaje importante de los jubilados del sector pasivo van a ver un alza en su pensión si es que se retira el 10%. Porque se recalculan una serie de cosas que le mandé la información a Álvaro Gallego, que es superintendente de FP, me dice, sí, efectivamente se produce un alza. Es una cosa bien interesante que yo no había visto en parte importante de la jubilación. Por unos recálculos que se hacen. En los jubilados actuales que hoy día no se benefician con este proyecto directamente. Hay mucha gente que ha preguntado eso, de los que reciben muy baja pensión y preguntan si... No pueden, este proyecto no puede, pues si retiran, ellos ya usaron sus fondos para el cálculo de previsión. Pero está esa información que tengo que revisarla para ser responsable. Ya se la consulté a un ex superintendente y me dice que sí, que se mejoran algunas por unos recálculos que se tienen que hacer en el sistema, que es bien complejo. No se olvide que todo el entramado, incluso una de las críticas fundamentales que tiene el sistema de AFP, entre otras, es que se es muy mezquino en la forma como se calculan las pensiones, no solo por las tablas de edad que llegan como hasta los 100 no sé cuántos años de vida. Hay una serie de cálculos que al final terminan achicando mucho las pensiones, entre otras cosas. Pero bueno, creo que falta el Senado y abrigo la esperanza de que se apruebe y de que sea verdaderamente el inicio del fin de un sistema y de un modelo tan injusto. Estamos en una conversación muy interesante con el diputado Jaime Mulet. Diputado, creo que raya para la suma para el trabajador común,
para el poblador, ha quedado clarificado de que es importantísima su participación en la política pública, la participación del mandante, que es el pueblo. Y ha quedado claro que las AFP no son una real seguridad social, un sistema real de seguridad social, porque no presenta prestaciones definidas, es una incertidumbre, y lo que ellas hacen es acumular el ahorro de millones de trabajadores y trabajadoras y ponerlo a disposición de sociedades anónimas y que han ayudado a tener estos grandes imperios, que 114 familias sean dueñas de Chile, y todo lo que todos sabemos, como lo vergonzoso también que fue que en la revista Forbes aparezca nuestro presidente superando en riqueza al presidente de Estados Unidos. Pero con todos estos antecedentes, ¿cree usted que se haya instalado la necesidad de cambiar el sistema de AFP en el ámbito político, en los políticos, en los gobernantes? Mire, vamos avanzando. En enero, cuando se discutía la reforma previsional de Piñera, la propuesta previsional de Piñera, que no tocaba el 10%, sino que del 6% nuevo que viene establecido, una entidad que no quedó nunca muy claro cómo era. Yo lamenté mucho que la oposición, parte de la oposición, le haya puesto los votos a Piñera para aprobar esa reforma que dejó viva la AFP y sin tocarla, e incluso mejorándola, porque les dividía, les reducía el encaje a la mitad, o sea, les liberaba cerca de $1.000 millones a la AFP que hoy día existen. En su caso, o sea, una cosa, un regalo. Por eso que la AFP pasaron ese proyecto calladito, no reclamaron, nada. Me dolió mucho que con los votos de parte de la oposición pase ese proyecto. Ese proyecto se ve rechazado. Tenía algunos adornos, así cositas chicas, así como que en vez de que roben 100 van a robar 99. Y por ahí algunos dijeron, pucha, hay unos mejoramientos, la típica cosa. Mejorando pequeñas cosas pero dejando lo estructural, incluso devolviéndole plata por el encaje. Yo lo voté en contra entero el proyecto. Pues yo creo que el cambio tiene que ser profundo, es un cambio, no hay un sistema, como usted dijo, de seguridad social, es un sistema de ahorro privado, es como tener una libreta en el banco, y tenía antes la gente una libreta que podía. Esto es eso, no es un sistema de seguridad social por definición es universal, es solidario. Esto no es universal ni solidario, es la antítesis de un sistema. Y eso lo creó, yo lo recordaba recién, von Bismarck, a fines del siglo XIX en Alemania. Las generaciones más jóvenes se hacen cargo de sus padres, los hijos de sus padres, con todas las correcciones que hay que hacer hoy día por el cambio demográfico. Y hoy día los países desarrollados y los países no desarrollados con buenos sistemas la hacen. Y con aportes de los trabajadores, pero de los empleadores sustantivamente y del Estado sustantivamente. Eso es un sistema de seguridad social universal, tripartito, solidario, intergeneracional, que corrija las inequidades de género, etc. Entonces este es un sistema que tiene que eliminarse. Pero claro, en enero, no me olvido, que varios le pusieron los votos a un proyecto que lo mantenía, con pequeñas mejoras, pseudo mejoras a mi juicio. Ahora desde enero ahora ha cambiado mucho. Claro. Desde la semana pasada ahora ha cambiado mucho. Y la gente, creo yo, con la pedagogía que se viene haciendo, no más AFP hace mucho tiempo, y otras organizaciones, y la gente más activa, el pueblo más activo, las redes sociales, creo que podemos pensar en que pueda cambiarse y que el mundo político entienda, que es su pregunta, entienda más mayoritariamente que tiene que hacerse los cambios. Yo he visto a Luis Mesina en muchas reuniones políticas donde él nos golpea y dice, y nos increpa. Yo siempre les reclamo. Yo les reclamo que me dice, sí, si tú y este, su cuenta como a 3 o 4, dice, sí, han estado ayudando. Pero el resto, en decisiones esenciales, porque el cambio es profundo y hay que ser tajante. Hacerlo inteligentemente, pero radicalmente, en paz. Nadie se va a robar los platos de los trabajadores, no se van a expropiar los fondos, hay que mutar a un sistema, hacerlo democráticamente. Así es, se ha notado... No me atrevo a decir si ya podemos, pero vamos avanzando. Claro, se ha notado la necesidad de un sistema de seguridad social en este país durante los últimos 5 meses, digamos, desde la pandemia estamos totalmente en la orfandad, digamos, y eso se ha notado. Creo que ya estamos, diputados, los últimos, al fin del programa.
Así que le agradecemos un montón. Miriam, no sé, ¿tú algunas palabras? Como todos los viernes a las 4 de la tarde, en esta radio, la radio que piensa, Radio Universidad de Chile, los invitamos a sintonizarnos. Llegó la hora de despedirnos, no sin antes agradecerle la disposición del diputado Jaime Mulet para esta interesantísima conversación que sin duda nos clarificó lo que se viene en el Senado respecto del proyecto de ley. Muchas gracias, diputado, que esté bien. Gracias, Anita, un placer compartir contigo. Siempre es la editora, pero hoy la conocen, tremenda periodista. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Ana. Un saludo muy especial a todos los auditores y auditoras de su programa y a la gran radio que es la Radio Universidad de Chile.